¿Qué tal? Gente, vamos a hacer este video para Sebastián Yatra y Aitana. Bueno, esta es una tirada más o menos de la relación de la pareja. Y después vamos a tirar con las otras cartas a ver cómo va a seguir esta relación, todo. Acá, como primera medida, nos habla, esta es de él y esta es de ella. Él tiene el 7 de espadas y ella tiene la templanza al revés. Bueno, el 7 de espadas no es una carta que a mí me guste mucho porque en realidad siempre le dicen el ladrón y siempre hace referencia a traiciones, engaños, estafas, infidelidades, mentiras. Puede ser una situación que él esté en este momento tratando de huir. A ver, si bien habla de mentiras, casi todos los seres humanos mienten, tal vez es para lograr algo que él quiere, un cometido, o salvar ciertas situaciones. Es como esperar que un problema se resuelva por sí solo. Es una relación, de compromiso, de trabajo. Hay cosas de las que él está huyendo. Pero tal vez haya un proceso interior, ojo, También puede hablar de temores internos. En el amor la confianza es crucial. Y acá, evidentemente, hay que hablar de este tema. Tal vez no sea capaz de decir ciertas verdades, o dice ciertas verdades a medias. Y puede ser que se esté mintiendo él mismo en los sentimientos, ojo. O sea, acá es una gran variedad. Habla más que nada de él. O sea, puede ser que él vaya por otro lado en este momento y puede ser que se esté mintiendo a él mismo o también a ella, no diciéndole toda la verdad. Ella tiene la templanza al revés. Bueno, obviamente ya tener la templanza al revés es un ángel que, si lo vemos al derecho, está balanceado. Es alguien que está balanceando las cosas, está en equilibrio, pero al revés ya no está en equilibrio. No actúa con mesura, más bien con impaciencia. Yo, ojo, que no la conozco para nada a ella. Tiene que tener cuidado con las acciones precipitadas. Tal vez en este momento no tenga una visión a largo plazo. Tiene que mirar un poco y modificar cosas de su personalidad también. En el amor, yo podría decir de ella, pero yo diría que ambos están como esforzándose para expresar su individualidad en forma muy diferente. Cada uno hace lo suyo y, bueno, por su cuenta. Hay mucha energía, sí, pero hay que utilizarla de manera más positiva. Yo creo que los dos acá saben que hay algo que no está bien, pero por ahora, evidentemente, el diálogo, por estas dos cartas que están acá, uno que no dice dice la verdad media y el otro que no se comunica, diría que acá no hay mucho diálogo. Bueno, sentimientos de él. 6 del basto al derecho. Sí, puede hablar de mejorar la relación. En realidad sí, es una carta de victoria. Es una buena carta. Puede ser que él por momentos quiera mejorar esta relación. Y ella tiene un 2 de oro al derecho. Tal vez por ahí no encuentre el tiempo suficiente para la relación. No sé, su carga de trabajo, si ella trabaja mucho o no, la verdad es que no tengo ni idea. Pero bueno, por ahí habría que pasar más tiempo con la pareja y no descuidar la relación. Bueno, acá hablamos del deseo sexual. Está el rey de oros al revés, dado vuelta. Y el
Paje de bastos también está al revés. El rey de oros al revés no está hablando de una buena sexualidad. Acá hay una cierta manipulación para satisfacer intereses. Son comportamientos que se aplican ya sean en el amor o en los negocios. Acá hay algo que no encaja. Y ella, el paje de bastos al revés, ahí sí, inmadurez, es cabeza dura. Y también hay una falta de deseo sexual realmente. A ver, acá. Más o menos virtudes y defectos, más de los dos. Este es él, este es ella, o más que virtudes y defectos también habla un poquito del tema acá de la relación, ¿no? No hay, tiene el as de oros al revés, o sea, no es tan buena como el derecho, no deja de ser un as de oro, pero sí habla habla también de economía, que por ahí cosas que pueden, en este momento a él se le pueden llegar a caer, por ahí diluirse, puede ser, a ver, inversiones, nuevos negocios o cosas que a él en este momento se le pueden llegar a frustrar. También en la parte amorosa, hay retrasos, también habla de que acá le gusta el dinero. Pero acá se rehúye un poquito el compromiso, acá no hay. Él rehúye un poco el compromiso, es como que no está en la relación, pero no está. Y también acá puede haber algún tipo de manejo familiar del dinero, muy cerrado, en un entorno muy chiquito y cerrado, manejo familiar, yo estoy hablando de la parte de él, de la plata. A ver, también con el mundo, que está al derecho, es una muy buena carta, que son los proyectos a largo plazo, obviamente sí tiene proyectos, va a tener triunfos y nuevos comienzos, obviamente va a finalizar cosas viejas y va a empezar cosas nuevas, viajes, ya sea de placer o por profesión, puede ser que se mude al extranjero, esto no lo sé. Sí hay una fijación de objetivos, pero en el tema amoroso necesita su tiempo y su distancia, su soledad. A ver, yo no veo un compromiso acá de parte de él. Acá ella tiene 2 10, un 10 de espadas y un 10 de bastos. 2 10 seguidos, o sea, acá estamos hablando de finalizaciones de ciclos por todos lados. Él también, ella también, bueno, cuando finaliza un ciclo se comienza uno nuevo. El 10 de espadas es como una muerte, es casi una muerte. Pero después es resurgir, ¿no? Yo no sé, porque realmente no la conozco, puede ser que haya pasado momentos en su vida dolorosos, con obstáculos, algo que no estaba esperando. Esta carta sí también se asocia a traiciones de todo tipo, pueden ser amorosas, económicas, familiares, pero también hay una parte muy marcada de victimismo, o sea, ella se pone como si fuera, bueno, yo soy la víctima y todos tienen que tener compasión y quiere que todos los demás empaticen con ella. En el amor, buena no es. Augura traiciones, infidelidades. Acá también hay cuestiones de negocios en la pareja. Y pasados por ahí que no están del todo claros, que no fueron totalmente expuestos. Por ahí con su pareja. No sé a nivel mediático porque la verdad que no, ni idea. Y 10 de bastos también. Ciclos concluidos en varios aspectos de su vida. Bueno, hay que, si ella sembró algo, ahora tal vez pueda llegar a cosechar algo a nivel económico o de carrera. Hay que sacar un poquito de, acá sí se puede sacar un poquito de provecho, obtener algún logro, pero el logro no es solamente acumular, por el simple hecho de acumular ya sea riquezas o bienes, sino es experiencias que sean enriquecedoras y satisfactorias.
Hay que valorar, disfrutar y agradecer. También puede ser que ella quiera abarcar demasiadas cosas y no pueda en realidad abarcar tantas cosas. Bueno, en el amor es un poquito dual porque puede ser, sí se pueden mejorar las cosas, pero también es una relación que por ahí tiene su carga. Ella hace las cosas, sí, pero acá por ahora, pero no hay, yo no veo como un compromiso de pareja, porque la pareja es de a dos, y bueno, no hay como como un compromiso, una responsabilidad en la relación. Yo no lo veo de ninguna de las dos partes. Y acá ya estaríamos con pasado, presente y futuro de la relación. El pasado nos habla de que pasaron muy probablemente de la amistad al amor. En el presente, el amor sufrió una prueba y los sentimientos se apagaron de repente, porque es el pasado. Este es el presente, es un as de copas y la muerte. Y el futuro es un caballero de espadas y los enamorados. Acá hay una relación difícil, hay discusiones. ¿Se podría llegar a un acuerdo? Sí, se podría llegar a un acuerdo acá. Pero yo no... a ver, vean, quiero tirar una carta más acá después de los enamorados. Yo lo que digo es que no veo... 10 de copas al revés. Yo no sé si la familia de alguno de los dos se mete por demás. Sí, aparentemente hay palabras que no están buenas, gente que se mete en la relación también. Yo diría que familia. Y bueno, al final hay un alejamiento. Yo un momento la voy a volver a tirar, pero no veo un compromiso real de ninguna de las dos partes, menos de la de él. Yo honestamente no diría que él está enamorado, no, ella tampoco, no me da una... No digo que no estén en parejas, por eso la última vez que yo les tiré, dije, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y hace mucho que no tiraba, pero yo no veo a él comprometido, como dispuesto a llevar una relación adelante. Ella tampoco, pero a él menos, digamos. Es como que, sí, él está, hoy está, pero como que no es su prioridad tener una pareja en este momento. Como una cierta madurez emocional, lo veo. Esa es la palabra. Inmadurez, no madurez. Inmadurez emocional. Vamos a preguntar. Pero la verdad es una tirada fría. Fría, más fría que el hielo. Parecería como que él, a los dos le importa la parte económica y las carreras, y a los dos le importa. Pero yo es como que él lo veo más fijado en objetivos económicos y de carrera, más que a ella todavía. Y yo creo que por ahí la familia de él sí se mete bastante en esto. Hay temas económicos que se manejan exclusivamente en un entorno muy cerrado, que es su familia. Y bueno, la tirada es, la verdad,
Fría, fría, fría. A ver. Yo por ahora veo que ellos van a seguir juntos. Después puede ser más adelante un compromiso que se rompa. No, por ahora los veo juntos, honestamente. Si me dicen que si yo veo amor, 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 no. Veremos. No estoy diciendo que no estén juntos por un tiempo, sí, por ahora sí, pero más adelante. Sol, amor, temperatura. Y, ¿qué puedo decir? Honestamente yo veo que no. A ver, que por ahora van a estar, sí, van a estar. Que hay cosas que son también, y lo vuelvo a repetir porque lo dije la vez pasada, que hay muchas cosas que son por marketing, por contratos comerciales también. Amor como tal, no sé, lo voy a sacar a ella y después lo voy a sacar, bueno, lo voy a sacar a él porque salió de primero. No estoy diciendo que esto se rompa ya, pero no le estaría viendo un futuro. Puede durar un tiempo, sí, pero para mí tiene una fecha por lo menos lo que muestran hoy las cartas, de caducidad de esta relación. Y, a ver, aclaro, esto no es una sopa instantánea ni un squid, que es algo que yo digo y mañana pasa. Esto puede pasar un tiempo. Torre, casa, montaña. Uf. Yo, a ver acá, llave, la mujer. Las nubes, el zorro, mensajero, trabajo. Acá mucho lo que me está marcando es el trabajo. No. Este puede ser que hasta se
hable en un futuro de un compromiso, pero yo lo que veo que este compromiso tiene un final. Tampoco vería una excelente relación con la familia, no la vería, vería bastantes inconvenientes. Van a tener momentos mejores y después peores, o sea, tienen sus idas y vueltas, bueno, como cualquier pareja, pero hay mucho de lo que es trabajo acá, y lo vuelvo a remarcar, hay mucho de lo que es trabajo para ambos. Cuando me refiero a trabajo es marketing, es fama, sí, aparentemente yo me lo marcó antes y ahora como que hubiera un compromiso que llega a su final. Vamos a ver ella. Otra vez trabajo. Montaña. No. Acá hay cosas que llegan otra vez a su fin y yo las acabo de mezclar delante de ustedes. Acá al corazón, yo la verdad es que no veo amor. No lo veo más cuestiones de trabajo, compromisos, a ver, alejamientos emocionales, acá compromisos que llegan a un fin. Este zorro acá tampoco me gusta mucho. Parecería que los dos, sí, que hay cosas en común de trabajo, pero como que los dos son un poco inmaduros a la hora de tener relaciones sentimentales. O sea, como que sí pueden estar un par de años, pueden inclusive llegar a comprometerse y después todo eso se diluye en la nada. Esto es lo que se ve por ahora. Así que les mando un beso grande.